Me laburaba al principio de camarera, después dando clases cuando ya tenía una base de biología y después me metí de lleno con una asociación sin fines de lucro que daba visitas guiadas en la reserva ecológica y todo esto me armó como una serie de contactos en diferentes esferas y siempre, si bien soy un poco tímida y demás, pero el hecho de haber interactuado con distinta gente me abrió distintas puertas en distintos momentos. Y creo que el resultado de todas las colaboraciones y trabajos que estoy haciendo ahora tiene que ver con eso. A veces no de abasto porque abrí un montón de puertas, pero de a poquito vamos concretando. Y específicamente, laboralmente, lo que les quería contar, súper informal, a mí me dijeron que esto era una visión alternativa a lo que es CONICET. Si bien pasé por CONICET y estoy súper agradecida porque tuve beca doctoral de aquí, lo que me llevó a donde hoy estoy fue haber golpeado una puerta de un profesor que me había marcado mucho en ecología general, que es el doctor Butler. Cuando él daba ecología general, presentó en una de sus charlas su trabajo de campo. Y ahí es como me hizo clic la cabeza, entre todos los intereses que yo vi, es donde vi un ecólogo aplicando cosas en salud pública donde realmente se veía, no sé si lo han tenido a Butler y ahora igual no está en el ciclo básico, pero él trabaja con el tema Chagas desde hace muchísimos años. Y entonces terminó su clase y como a 2 o 3 días después le devolví la puerta y le dije, mire doctor, que me interesó, que si quiero trabajar. Y me miró como diciendo, por un lado era muy joven, tenés que terminar la materia, después vemos, no sé, está ahí, son muy pichonas, no sé qué onda. Y por otro lado, el trabajo de campo no requiere hombres que se la banquen. Entonces más o menos como que me dijo, Pero años después cursé otra materia con uno de los chicos que trabajaba con él hacía mucho tiempo. Y él me dijo, mira, si todavía te interesa, estamos necesitando gente para el campo. Entonces de nuevo fui a golpear la puerta y ahí me la abrió. Y ahí empezó mi trayectoria en Santiago del Estero, empecé a laburar desde 2 años y medio antes de recibirme. Laburar con la mochila al hombro, sin agua, llevándose pastas, queso rallado, laburé a Donoren 2 años y algo. Y siempre laburaba afuera, trataba clases en un colegio. Era técnica de laboratorio, hacía visitas guiadas en la universidad, en la reserva ecológica, perdón, y laburaba acá a Donoren. Pero aprendí muchísimo. Y eso me llevó a que luego, hice la tesis de licenciatura. Bueno, mi vida era uno de los años más felices de mi vida. Siempre en la mugre, ese era nuestro laboratorio a 40 grados, la pasamos terrible, pero lo amaba. Esto realmente era mi alma. Mi tesis de licenciatura la hice con Minchucas, el doctor Butler me dirigió, la defendí en esta aula y bueno, eso, el título de licenciatura. El día que la defendí, ese mismo día, incluso antes de defenderla, pagué la inscripción del doctorado y ese mismo día nos inscribimos. Éramos 2 porque al día siguiente entraba la presentación a no sé qué beca que teníamos que hacer. Y bueno, todo hacía las corridas, haciendo la presentación de la tesis y ¡pum!, el curso de doctorado. Y arrancamos al día siguiente. No, esto todavía vino antes. Bueno, el doctorado lo hicimos todo también, saliendo al campo, juntando los bichos. Y ya ahí ya entré en una zona un poco más tambaleante, porque se empezaron a definir los roles en el laboratorio. Tuvimos un subsidio muy grande del National Institute of Health, el NIH, que fue un subsidio enorme que ganó Ricardo con otros investigadores internacionales. Y entonces en eso era para hacer un plan multidisciplinario de ver de dónde venían las vinchucas después de que se rociaban las casas, porque seguían viniendo. Una vez que se hacía un rociado masivo, las vinchucas volvían. Entonces, medio ahí es donde empieza, que eran las casualidades, no las casualidades o qué. Yo era la única que era soltera en el laboratorio que hablaba inglés. Entonces medio como que por lotería me tocó, bueno, te vas a hacer cargo de esta parte que nadie se le quiere hacer cargo, que era la parte de biología molecular,
de tratominos. Y siendo todos ecólogos, nadie quería tocar una pipeta y no sé qué, bueno, me tocó. Entonces, y eso venía con otra de las cosas a las cuales yo decía no, yo nunca, y era irse a Estados Unidos. Entonces, había que ir a procesar el convenio que tenía, bueno, era un subsidio enorme, era hacer la parte de biología molecular de los tratominos en un centro en Estados Unidos. Entonces, al que le tocaba eso, tenía que irse allá. Y yo quería campo, bueno. Ahí es donde empezaron a haber fricciones y qué sé yo, pero me fui. Pero antes de irme yo no sabía, o sea, agarraba la pipeta automática para separar suero como vieron ahí en el campo, y lo único que hacía era dilución alcohol 70, así a ojo, nada, bueno. Aprendí a pipetear, a hacer PCR, tuve una pasantía en el INGEVI. Este fue uno de los grandes momentos de mi vida también, porque con el doctor Schiffman, esto fue 2002, desde ahí que seguimos colaborando. Me entrené ahí unos meses antes de irme a Estados Unidos por primera vez. En Estados Unidos el primer año la pasé re mal, no quería volver, me vine así, llevé las cosas así como fui y me volví. Pero al año siguiente ya conocí al doctor Lehmann, que es otro capo también, que ya no está más en el CDC, está en el National Institute of Health, en el NIH, y él fue como el que me instruyó en la parte que después saqué todo el tema de doctorado, que es hacer microsatélites y genética de poblaciones. Entonces yo, de ser ecóloga del campo, toda la tesis de doctorado fue genética de poblaciones, y eso que está ahí es el secuenciador que produjo todos mis datos. Entonces ahí ya cambió toda una perspectiva. Y no solo eso, sino que yo me iba a Estados Unidos solamente por 2-3 meses, me llevaba todas las vinchucas, las pasaba un poco de contrabando las primeras veces, después ya las pasé con permiso, procesaba y me tenía que volver. Pero ya hubo un segundo año donde ya empezó la parte personal, donde yo estaba como que, yo me voy a meter al CONICET, me voy a meter no, yo quiero un sueldo, que no sé qué. Y bueno, obviamente alguien ha tocado mi corazón por allá, entonces eso también afectó la decisión y me ofrecieron trabajo para terminar de procesarle muestras al doctor Toby Lehmann. Entonces me tomé un paréntesis de mi tesis doctoral y si bien seguía cada tanto procesando alguna que otra pata de vinchuca, me fui con el doctor Lehmann, le procesé un montón de muestras de Toxoplasma gondii. Y eso lo que me abrió, bueno, por un lado un par de publicaciones muy buenas, tuve una re joven, tuve una presentación, una publicación en PNAS, y por otro lado aprendí un montón de cosas, aprendí el tema de usar el secuenciador, capturamos gallinas, secuenciación de aislamiento de parásitos, bueno, toda una historia de conocimiento que yo la verdad no tenía idea, y la verdad que aprendí muchísimo. Y fue un paréntesis de un año y pico que me tomé de mi tesis doctoral, que obviamente a mi director doctoral no le gustó para nada. Pero realmente me apoyó muchísimo y la terminé la tesis. La terminé en 2009, con la facultad cerrada, con la gripe aviar y demás, pero la terminé, la presenté y me volví, me fui. Y entonces ahora estoy chapita chapón en el CDC, que no sé si saben, pero el CDC es un lugar donde no solo se filman películas de ciencia ficción, donde están las epidemias y qué sé yo, pero realmente esto es lo que se hace, es el centro de prevención de enfermedades de Estados Unidos, donde una de las cosas que se hace es esta, hay una epidemia, hay un brote de algo y pum, va todos los científicos. ¿La vieron la película esta? Bueno, se filmó ahí donde yo trabajo. Eso nos costó, fueron un par de días de caos de tránsito para llegar ahí y demás. Y así como actúa esa mujer, eso era como mi sueño de vida. Desde que empecé a trabajar con Ricardo, yo quería hacer eso. Y entonces es como que haber llegado ahí es como un sueño hecho realidad. No es tan ideal porque realmente hay mucha burocracia, es trabajar para el gobierno,
todo el tema de seguridad y todo esto de los atentados terroristas y todo eso es un poquito volante, pero realmente las oportunidades y las puertas que abre son muy buenas. Básicamente lo que trabajo allá es la parte de, bueno, trabajo en la división de parasitología y malaria en la rama de entomología, o sea, son todos locos hippies insectólogos. Y trabajo en la parte, específicamente a mí me mandaron a Chagas, entonces trabajo en lo que es diagnóstico de muestras, no solo de las muestras que vienen de afuera, sino en muestras de locales. Y también trabajamos, yo más que nada trabajo con minchucas, pero muchas veces llegan muestras de sangre a nuestro branch y también las procesamos. Es diagnóstico, ahora allá le están dando mucha bola por el tema de los inmigrantes. Trabajamos con especies de vinchucas de allá y lo que hacemos es ver si están infectadas o no y hacemos estudios genéticos poblacionales de las bichas y en colaboraciones internacionales con vectores que son del hemisferio sur. ¿Qué es esto? Bueno, esto más que nada es para un poquito de cómo se trabaja, es súper global, o sea, no es solamente nosotros donde estamos, sino que vienen de todo el país, muestras que vienen desde los médicos, los hospitales o institutos privados, quieren ver si están positivas o no, y nos las mandan a nosotros. Yo estoy en la parte de naranjita de molecular, diagnóstico molecular, y bueno, se hacen técnicas también, y bueno, técnicas de desarrollo. No solo procesamos las muestras, sino que también desarrollamos las técnicas. Y tenemos un montón de colaboraciones internacionales y ahí es donde volví a mi primer amor y entonces ahora sí que estoy más contenta, porque ahora ya, o sea, al tener el background, al tener la experiencia y el nombre hecho allá, ya te tienen más confianza y te mandan y te encargan, miren, ahí nos necesitan en Bolivia, entonces me mandaron a mí a hacerme cargo del proyecto en Bolivia, entonces volví a trabajar al campo y esto es lo que me pone más contenta. Entonces, trabajamos, este es uno de los proyectos que tengo, trabajamos con gente en el Chaco boliviano, entrenamos gente local, trabajamos con gente del Ministerio de Salud de Bolivia y bueno, con algunos estudiantes que van a entrenarse también. Y volví a hacer cosas de las que aprendí a hacer cuando trabajaba en el grupo de Ricardo. Trabajamos en las evaluaciones de las casas, buscando bichos, trabajamos en los rociados, fumigamos las casas y hacemos, esta es la parte nueva del proyecto que cuando estábamos con Ricardo no se podía hacer tanto porque al trabajar más que nada en la parte científica uno necesita datos y se juntan datos y después se deja un poco de lado el tema de hacer cosas más antropológicas y a mí eso siempre era lo que me faltaba. Pucha, vamos a las casas, damos vueltas, sacamos los colchones y después no hacemos nada. Bueno, sí hacemos, rociamos, ¿no? Y se llevan las muestras a diagnóstico, pero no era lo mismo. En cambio acá tengo un poco más de libertad porque trabajo en un centro donde nos dan financiación para eso. Igual esto lo hicimos con una ONG. Esto es en colaboración con una ONG de fondos yanquis que donan, pero tiene sede en Perú. Y este programa en Bolivia lo financian ellos. Entonces desarrollamos una serie de talleres con gente local que capacitamos y bueno, les dimos material para que den ellos las charlas, hagan concientización de lo que es Chagas, porque la gente juega con las vinchucas desde que nacen, no le tienen miedo a las vinchucas, saben que el Chaga enferma, que sí, bueno, es una enfermedad, lo que sea, pero no es su prioridad. Cuando la gente tiene que buscar agua, realmente 5 kilómetros de agua todos los días, sacudir una manta para ver si hay vinchucas no es prioritario. Entonces hay que hacer un trabajo de concientización. Y una de las barreras importantes que tenemos ahí es el lenguaje, la gente habla guaraní, así que hacemos todos estos talleres bilingües con una traductora de guaraní. Y eso realmente es como, eso es algo que me motiva muchísimo y en esto estoy trabajando mucho ahora. Y después, siendo las casualidades de nuevo de la vida, en la Universidad de Emory, que está al lado del CDC, fue a parar
el compañero ese mío que me hizo la conexión con Ricardo cuando estaba acá, Gonzalo, está trabajando ahí. Entonces, él ahora tenía un postdoc y ahora es profesor ahí. Hicimos una colaboración entre la universidad esa y el CDC. Entonces, los estudiantes de él vienen a entrenarse al CDC, tenemos un insectario espectacular, entonces hacen miles de experimentos y está buenísimo. Hicimos una colaboración de ida y vuelta muy buena. Y al estar ahí tenemos mucha gente, como es un centro de referencia, mucha gente nos contacta, entonces tenemos siempre un montón de salidas y ya me han permitido volver al campo en distintos escenarios, en Colombia, en Guatemala, en Ecuador, y en el Instituto Fiocruz, que es un instituto de investigación muy bueno, que ahora hay mucha guita para los que les interese averiguar y hacer pasantías afuera, está muy bueno para ir a averiguar, es muy bueno el lugar ese. Y bueno, por ejemplo, uno de los motivos por el que estoy acá es porque vine a dar un curso a Paraguay y ellos me pagaron el curso a Paraguay, me pude venir acá a una escapada, de hacer que volví. O sea, al estar allá se abrieron muchas puertas y bueno, por eso puede ser que me consideren una traidora, pero bueno, eso es lo que hago. Sigo trabajando en el INGEVIS y en el CIPEIN, que no sé si lo conocen, pero es el centro de investigación con insecticidas, no me acuerdo las siglas. CIPEIN, de la Universidad de San Martín. Es aquí en Buenos Aires, trabajamos con la doctora Claudia Bacena y la doctora Tícolo. Y entonces las minchucas de distintos lados que me llegan por distintos proyectos, las traemos, algunas más legalmente que otras, entran al país y se les hacen estudios de resistencia a insecticidas, porque uno de los temas grandes que se está abriendo ahora es que las minchucas, tanto tratamiento como los piojos y las cucarachas, se están volviendo resistentes a insecticidas. Entonces ese es el tema, la línea de investigación en la cual me estoy moviendo ahora, empezando. Y siempre, bueno, el tema del parásito, el diagnóstico de Cruzi, trabajamos con el INGEVIS, seguimos en colaboración muchísimo y con gente del Fiocruz y con gente de otras ramas del CDC. Y ya.